Ecuaciones diferenciales exactas. Las ecuaciones diferenciales exactas son un tipo particular de ecuaciones diferenciales, en el cual se expresan de la siguiente manera: m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y igual a 0. Este tipo de ecuación diferencial se diferencia de la solución que se da a través de variables separables, ya que aquí tenemos una mayor sinergia entre las funciones. Dentro de las condiciones para poder desarrollar una ecuación diferencial por el método de solución de ecuaciones exactas, necesitamos tener un caso particular en el que cada una de estas funciones, m de x, y n de x, y, sean funciones diferenciables, o sea, derivables, que tengan una diferencial, una derivada que exista y que pueda ser comprobada. Es la única condición, o más bien la única condición que existe para que una ecuación diferencial sea catalogada como una ecuación diferencial exacta, es que las derivadas parciales respecto a x y respecto a y, tanto de la función m de x, y como de nx, y, sean equivalentes. Comencemos analizando el siguiente caso. Primeramente tenemos x cuadrada por y cúbica diferencial de x más x cúbica y cuadrada diferencial de y igual a 0. Este es un ejemplo de una ecuación diferencial exacta. Si para nosotros existiera una función original que al momento de ser derivada completamente, recordemos de cursos como cálculo multivariable o cálculo vectorial, que cuando tenemos una función que depende de x, y, o sea, de dos variables, requerimos forzosamente de hacer derivadas parciales. Ahora bien, cuando decimos que se deriva completamente, tenemos la derivada de la función la derivada parcial de la función respecto a la parcial de cada una de las variables que está consideradas. Para este caso, el que tenemos aquí ya está derivada. Recordemos que en una ecuación diferencial nosotros no conocemos el trasfondo de dónde viene nuestra función, sino simplemente tenemos las funciones ya derivadas y nosotros queremos obtener como solución la función original de donde provienen. Bueno, partiendo de esto, nosotros tenemos la siguiente expresión: x cuadrada por y cúbica por el diferencial de x más x cúbica y cuadrada por el diferencial de y igual a 0. Podemos observar que aquí se cuenta con una función que depende de x, y acá otra función que depende de x, y. La diferencia es que esta primera se encuentra multiplicando al diferencial de x y esta segunda al diferencial de y están igualadas a 0. Podemos ver que tienen la misma forma de una ecuación diferencial exacta: m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y igual a 0. Por tanto, podemos asumir que esta expresión de aquí tiene su origen en una función que originalmente fue derivada parcialmente en todas sus componentes respecto a todas sus variables. Por tanto, nosotros proponemos una expresión como la siguiente. Nosotros decimos que la expresión original pudo ser un tercio de x cúbica respecto a por y cúbica. Al hacer la derivada total o completa de esta expresión de un tercio de x cúbica y cúbica, nosotros obtenemos como resultado una x cuadrada por y cúbica diferencial de x más una x cúbica y cuadrada por el diferencial de y, lo cual es coherente con la expresión que teníamos
al principio. Si nosotros esta expresión adicionalmente la igualamos a 0, tenemos exactamente la misma función. Aquí en cierta forma es hacer trampa de definir de esta manera o proponer directamente una función que pudiera ser solución de esta, ya que no estamos aplicando ningún criterio de integración ni de derivadas para poder darle solución a este problema. Sin embargo, es solamente el ejemplo. De esta expresión de aquí nosotros podemos deducir que x cuadrada y cúbica corresponde a nuestra función m de x, y la parte de la expresión x cúbica y cuadrada corresponde a n de x, y. Esto de aquí no es relevante, no es importante saber quién es quién. Quien nos define quién es el diferencial, en este caso de x y de y, de la expresión original, que m de x, y multiplica el diferencial de x y n de x, y multiplica el diferencial de y. Salvo por eso, no tenemos un criterio formado para expresar o para definir quién es m y quién es n. Pero ¿cómo podemos saber que esta expresión es la correcta, es la original? Bueno, si nosotros derivamos, el criterio, para poder definir la ecuación diferencial como una ecuación diferencial exacta, no solamente tiene que ver con la estructura con la que está formada nuestra expresión, que sea coherente con la ecuación diferencial exacta. Aquí también tenemos que considerar lo siguiente, que la derivada parcial respecto a y de m de x, y debe ser igual que la derivada parcial de nx, y respecto a la parcial de x. ¿Sí? Recordemos que la estructura nos dice que m está multiplicando al diferencial de x y n al diferencial de y. Entonces, la parcial de m de x, y respecto a la parcial de y debe ser equivalente a la parcial de n de x, y respecto a la parcial de x. Si nosotros derivamos la expresión de m de x, y, o sea, x cuadrada y cúbica, hacemos una derivada parcial respecto a y. Esto de aquí, el exponente pasa a multiplicar 3, x cuadrada se queda igual porque para los términos de la parcial de y, esta x es una constante, y pues y se le reduce el exponente en 1, dejándonos la expresión 3x cuadrada y cuadrada, y el mismo caso para la parcial de n de x, y respecto de x, de la parcial de x. Sucede exactamente igual y nos queda la misma. Por tanto, sabemos que esta de aquí cumple con el criterio para ser resuelta a través de una ecuación diferencial exacta. Entonces, el único criterio que existe para definir una ecuación diferencial como exacta es que m de x, y n de x, y deben ser continuas y tener primeras derivadas parciales continuas en R. Esto es, que estas dos funciones sean funciones continuas que se puedan derivar, ¿sí? Hay funciones que no son posibles derivarse, sin embargo aquí nos pide como requisito que se puedan diferenciar o que se puedan derivar y que sean continuas para todos los reales. Entonces, nosotros también tenemos que considerar la siguiente expresión, que sus derivadas parciales sean equivalentes. Entonces, cuando se cumplen con estos criterios, nosotros podemos definir esta derivada como esta ecuación diferencial como una ecuación diferencial exacta. Entonces, nosotros tenemos esta misma expresión, ¿sí?,
m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y es igual a la parcial de la función respecto a x por el diferencial de x más la parcial de la función respecto a de y a la parcial de y, perdón, por el diferencial de y. Como podemos observar, igual que en cualquier ecuación diferencial, las expresiones de la función son solamente derivadas. En casos anteriores se veía todo como un conjunto de derivadas o una derivada completa. En este caso también es una derivada completa, pero con la condición de que sean derivadas parciales. Dejando al final la expresión cuando se les aplica la parcial respecto a y, por ejemplo en el caso de m, se tiene que la parcial respecto a la parcial de y de la parcial de la función respecto de x sea igual a la parcial al cuadrado de la función respecto a la parcial de y por la parcial de x. Esta expresión de aquí es la misma que se obtiene al multiplicar al sacar n, que es la parcial de la función respecto a la parcial de y obtener su derivada parcial respecto a la parcial de x. Como esto de aquí es la segunda parcial y la expresión queda de esta forma, pero invertido, en el caso de la parcial de n respecto a la parcial de x, quedaría como la parcial de la siguiente función respecto a la parcial de x, que sería la parcial respecto a de x de la parcial de la función respecto a la parcial de y. Por esto es que ambas soluciones quedan igual. En siguientes videos se mostrará un ejemplo.